Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, hermanos y amigos, una charla especial que lleva un subtítulo, El misterioso libro del rey Ezequías y la curación. Una información bastante valiosa, de gran valor para todos nosotros, que es bueno y sería bueno comprender, ¿cierto? De la temática que estamos tratando acerca de secretos del alma y del cuerpo, que corresponde a terapia cabalística. Este material va a servir de ayuda. Es una charla bastante interesante, una charla especial, y que va a permitir a nosotros poder tener una mayor comprensión de lo que significa la palabra curación. Bien, vamos a estudiar también la permutación, algunos secretos que vamos a complementar de lo que ya habíamos visto acerca del video de curación y sanidad. ¿Son lo mismo? Ese video se lo recomendamos para todos aquellos que se han encontrado con este video primero y después puedan ver lo siguiente, las clases que estamos teniendo sobre terapia cabalística, que va a ser de gran ayuda, y de hecho ya lo está haciendo. Y hay muchos de nuestros amigos de YouTube que están ya escribiendo en la caja de comentarios acerca de algunas consultas sobre algunas enfermedades, algunos síntomas que están teniendo, y me comprometí con ustedes a poder responder, y lo voy a hacer a través de un video. Ya en esta oportunidad queremos compartirle esto que va a ser, yo creo, necesario para todos ustedes. Bien, vamos a iniciar. Lo primero que hay que saber, que dentro de la escritura, dentro de la Biblia, la Santa Biblia, o la Torá sagrada como le llamamos nosotros, hay libros mencionados que no aparecen escritos, ¿sí? No aparecen en el canon bíblico, pero sí aparecen que están mencionados, como por ejemplo el libro de las guerras de Yahvé, eh, el libro del profeta Yaser o Haser, que Yashar en hebreo. Y así hay 14 libros más que están mencionados en la escritura, pero cuando usted los va a buscar no están, no aparecen, porque eso es parte de la literatura que los sabios prefirieron no mostrar al público en general. Bien, ahora, ¿son importantes? Por supuesto que sí, la tradición de Israel los ha conservado, hay algunos que lo han conservado muy secretamente y hay otros que en estos momentos se están dando a conocer. Y de ellos hay un misterioso libro que la tradición midrásica de Israel habla acerca del misterioso libro del rey Ezequías, ¿sí? Y que tiene que ver con la curación. ¿En qué consiste este libro o en qué consistió este libro? Muy pocos lo saben, pero era un libro que contenía todas las fórmulas mágicas, espirituales y esotéricas de la sanidad de un ser humano completamente, detallando toda la estructura humana. Todo, por ejemplo, la medicina o la invocación de los nombres sagrados del Creador, que están vinculados en algunas partes del cuerpo, qué letra hebrea obviamente corresponde a cada órgano, y de esta forma había que hacer una especie de eh, ritual o ceremonia que permitía que se activaran esas letras de manera externas, y las letras internas del cuerpo, que por cierto, nosotros somos una hechura, ¿cierto? Una creación y una formación que el Creador, bendito sea, nos hizo, en el cual también estamos compuestos de esa energía vibrante de las letras hebreas dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando hacía como una especie de espejo, la letra que yo observaba o yo contemplaba, pronunciándola correctamente, bajo ciertos parámetros, bajo cierto ritual, permitía que las letras internas se activaran y la persona pudiera sanar automáticamente. Bien, de hecho a nuestro santo Mesías lo acusaron, ¿cierto? Injustamente, de que esos conocimientos y ese poder que él tenía de sanar lo hacía mediante esta fórmula, aunque no era así. El poder de Yeshua, ¿cierto? De sanar, ¿cierto? Venía del mismo Padre, del mismo Eterno. Y obviamente como el Hijo del Eterno tenía los privilegios y el poder del Santo Bendito. Entonces, acá hablamos de un libro que ya existía en la época del rey Ezequías, y que este libro fue destruido. ¿Sí? Este libro fue destruido. Lo menciona así la tradición, escrito en el Talmud Bablí, y que
muchos les ha llamado la atención si este libro se recuperó de alguna manera o si fue conservado por alguna élite especial de sabios o de místicos, y que ha dado mucho que hablar y también ha dado mucha especulación a que este libro probablemente sí exista, pero hay otros que quisieran preferir decir que no, que ya el libro no existe, el libro misterioso de los secretos del rey Ezequías. Permítanme, quiero comentarles más o menos qué es lo que nos dice la tradición. La tradición nos enseña que la gente se podía autosanar. Este libro lo copiaban y algunas casas tenían este formulario o esta especie de recetario que estaba, amigos, de verdad algo sorprendente, que se podía invocar nombres divinos del Creador, de Dios, y que esas energías podían inmediatamente sanar el cuerpo y no tenían que siquiera pasar por el proceso de arrepentimiento o techubá, sino que era la fórmula mágica del creador que tenía para el hombre. Ahora, dentro de la tradición se enseña que hay muchos libros secretos, entre ellos, por ejemplo, hay uno que se llama el Sefer Raziel, Sefer Raziel Amalaj, que se dice que era el libro que le entregó el arcángel Raziel a Adán cuando vio que Adán buscaba a Dios después de que fue expulsado del Edén. Ahora, todo esto, esta literatura que les digo yo, está mencionado, ¿cierto?, en la tradición de Israel, ¿ya? Ahora, que existe el libro, sí, de hecho, está disponible en algunos círculos y que obviamente tiene una lectura que no todos, incluso hasta los que saben hebreo, pueden poder interpretar correctamente. Bien, la Torá o la Biblia es un verdadero recetario. Ahora, nos dice también la tradición que el orden de las parashot no están en orden cronológico. No todo el orden cronológico de la Torá está puesto en el orden que debiera, ¿sí? Sino que fue cambiado de manera intencional. ¿A cuál orden me refiero? Ustedes saben que cada Shabbat o cada día de reposo se hace una lectura de una porción de la Biblia de los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Y que cada Shabbat se lee unas porciones que a veces contienen 7 capítulos, a veces tienen 6, otros tienen menos de repente. Y que al hacer la lectura desde Génesis hasta Deuteronomio, todos los Shabbat se lee una porción. A eso se le llama parashá en singular y parashot en plural. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos místicos dicen que si el creador le permite a ciertas personas leer el orden cronológico correcto como debiera estar escrito, en algunos misteriosos pasajes, de hecho nosotros hemos visto que hay pasajes que uno no sabe si es antes o después, y de repente hay relatos que están, por ejemplo, en el libro de Números, que era antes o después de lo que sucedió en Éxodo. Entonces ahí ya a nosotros nos encaja realmente lo que nos dice la sabiduría mística, que el creador intencionalmente permitió que los sabios pusieran, ¿cierto?, el orden de las parashot de manera diferente, porque si lo colocaran en el orden correcto, empezarían a tener grandes cambios, la persona tendría grandes cambios y que le daría un poder concentrado de autosanación y también de cambiar la realidad que tiene el lector. Y no solamente eso, sino que el universo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Torá o los 5 primeros libros, añadido después los escritos, después los profetas, hace el conjunto del Tanakh, que es un poderoso recetario acerca del cuerpo humano. Bien, dentro de la terapia cabalística se ha recuperado cierta información que hay ciertos pasajes bíblicos que están vinculados a los órganos del cuerpo. Nosotros hemos estado compartiendo algunas cosas solamente de lo que se puede compartir, porque hay otra información que no se puede compartir abiertamente. Bien, el misterioso libro del rey Ezequías, algunos le llamaban un libro mágico, que tenía lo que se conoce como un libro proto-cabalístico, y que tenía una sabiduría oculta que no solamente podía conocer cómo se podía regenerar o cambiar un órgano,
¿sí? Entra la especulación en que, y esto es todo especulación lo que voy a decir desde ahora en adelante, se cuenta que el libro tenía la capacidad de que una persona pudiera regenerar un músculo o regenerar, por ejemplo, un órgano, un páncreas, un intestino, sacándolo del mundo invisible, sacándolo del mundo de Yetzirah, y desde ahí poder tener una vibración o una extracción, ¿cierto? Igual como una aspiradora, y que se reflejara en el mundo físico. Hay algunos que dicen que el libro tenía la capacidad de poder entrar al mundo de Briah, el mundo de la creación, y desde ahí crear los prototipos de órganos, y esto bajaba inmediatamente por otro universo y de ahí traerlo para el nuestro, y aparecía el órgano instantáneamente si estaba dañado. O las heridas cortopunzantes que a lo mejor podía tener una persona, inmediatamente pasaba un proceso de autosanación rápido. Entonces, este libro fue muy famoso en la época del rey Ezequías, pero Ezequías hizo algo que vio un comportamiento, y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes, que la palabra curación tiene grandes misterios y que hoy día vamos a ver. Ya, pongan atención, por favor, vean este video, no lo adelanten, sino que traten de escuchar primero las sugerencias. Bien. Primero que todo, la palabra curación tiene grandes misterios, porque ya desde un momento, por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 14, ya nos habla de una palabra: cúrame, Señor, y quedaré curado, ponme a salvo, y a salvo quedaré, pues tú eres el objeto de mi alabanza. Ahora, en algunas versiones de la Biblia aparece la palabra sánanos y seremos sanos, ¿cierto? Usted ha escuchado esto: sáname y seré sano, o protégeme y seré protegido. Entonces, lo que realmente en el texto original dice cúrame, Adonai, y quedaré curado, ¿sí? La palabra curación y la palabra, por ejemplo, sanidad, acá, por ejemplo, alguien podría decir son equivalentes, son similares. Técnicamente no son lo mismo, aunque trabajan complementariamente, como lo hemos visto en los videos anteriores, ya, sobre ese tema. Ahora, ¿qué es la palabra curación? Lo vamos a ver, que se puede decir refúa o refa también, y que contiene una gran energía que puede incluso cambiar el destino de una persona, de un ser humano. Bien, pero primero vamos a explicar algunas cosas con el misterioso libro del rey Ezequías. Bien, en Segunda de Reyes, capítulo 20, dice: por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ya, acá dice no te curarás. Ahora, importante saber que el rey Ezequías, como ustedes pueden saber, era contemporáneo del profeta Isaías. Pero el rey Ezequías fue un gran, algunos lo plantean que fue un gran científico y que tenía una sabiduría increíble, como poder cambiar, ¿cierto?, algunos instrumentos que eran de agricultura, armas sofisticadas y gran avance tecnológico. Y entre ellos, Ezequías siempre tenía este afán por la medicina también, así lo plantean algunos. Ahora, ustedes saben que una de las cosas que cometió Ezequías son las que ustedes pueden ver en el libro de los Reyes, su descendencia, su ascendencia, pero hay algo que le dice el Creador por intermedio del profeta: no te curarás, ¿sí? Ahora, esta palabra tiene una gran trascendencia porque tiene un significado que para Ezequías lo marcó definitivamente. Y hay algunas personas que plantean que Ezequías, dice en el capítulo 20, volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad, y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Algunos investigadores de esto, de lo esotérico, de lo profundo, tienen algo, a ver, que algunos lo revelan y hay otros que no, que por ejemplo el volver el rostro hacia la pared, cualquier persona que lee esto diría, claro, él volvió su rostro a la pared como queriendo decir, no tengo nada más que hacer,
y me voy hacia la pared a llorar. Pero en hebreo la palabra kir, que es pared, está hablando de la misma palabra que una mujer, por ejemplo, cuando le pidió al profeta que le resucitara a su hijo, dice que construyó una pared. Esto es muy importante porque, por ejemplo, para el judaísmo, el tema de las paredes, y sobre todo el cótel o el muro de los lamentos, tiene un significado que es trascendente, porque la palabra pared a lo que se refiere aquí es kir, y que kirot es el plural, nos habla de las paredes del corazón. ¿Sí? La persona y todos nosotros tenemos paredes en nuestro corazón. Muchas veces hay paredes que tenemos que derribar y a veces hay paredes que tenemos que aumentar la protección. Y este ya es un tema que dispara para otro punto. Pero acá lo que hace ver, ¿cierto? El libro de los reyes es que el rey Ezequías supo cómo poder convencer de cierta manera al creador para que él le diera un poco más de años. La palabra kirot, en este caso las paredes o la pared, se refiere a que espiritualmente nosotros podemos ver una pared que no hay nada, pero para el creador esa pared se puede convertir en un portal. Y desde aquí que muchas veces muchas personas han sentido que la pared, ¿cierto? O las paredes, detrás de la pared, siempre se escucha algo. Y de hecho hay un pasaje muy, muy secreto dentro del Cantar de los Cantares que habla que dice que desde el muro yo te oía o yo te observaba. Desde ahí que piensan que el muro de los lamentos, por ejemplo, es el lugar donde Dios escucha a las personas. Ahora, ¿nosotros tenemos esa pared? Por supuesto que sí, las tenemos en el corazón. Entonces cuando dice que el profeta, el rey Ezequías se volvió el rostro hacia la pared, en hebreo, por ejemplo, se puede decir panim y también se puede decir parsuf, que quiere decir que tiene que haber un cambio de mentalidad hacia la pared, o sea, hacia lo que yo tengo como protección. Muchas veces derribarla y muchas veces fortificarla. Y aquí hay algo que los rabinos ya empiezan a desmenuzar y a desglosar, que él dice unas palabras: me he conducido delante de ti con lealtad e integridad. Y después yo subrayé aquí en verde y dice, y he hecho lo que te agrada. Se preguntan en el tratado de Talmud Babli, tratado de Berajot 10b, dice, habiendo escuchado la dura profecía de Isaías, inmediatamente Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. También está mencionado en Isaías 38.2. Pero aquí hay algo interesante. Dice, Rab Yehudá dijo en nombre de Rab que yuxtaponía la redención y la oración al amanecer en lugar de dormir hasta tarde, como era la costumbre de la mayoría de los reyes. El rabino Levi dijo, suprimió el libro de remedios en el que todos confiaban. Y aquí quiero detenerme un poco. Dos cosas hizo el rey Ezequías que a Dios, bendito sea por siempre, lo convenció de que este hombre realmente merecía extender los años de vida. Había un decreto de muerte, eso es innegable, había un decreto de muerte. Y más encima le dijo, no te curarás. Y aquí hay algo que debemos observar. Muchas veces la gente espera la curación primero y después morir, como ha pasado en algunos casos o en algunos tratamientos. En algunos tratamientos hay personas que se sanan y después mueren. Y la gente dice, entonces, ¿para qué se sanó? ¿Te das cuenta? Que aquí ya nos habla de algo que a la razón o al raciocinio pareciera que no tuviera mayor relevancia, pero sí, tiene mayor relevancia. Una cosa es llegar a la muerte con sufrimiento y hay otra que podemos llegar a la muerte sin sufrimiento. Acá la sentencia es que iba a morir y después curarse. O sea, morir y no curarse. ¿Por qué no dijo no curarse y después iba a morir? ¿Por qué? Porque le está diciendo, le cambió el orden. El profeta le cambia el orden de las cosas porque le estaba insinuando que algo podía hacer y el secreto estaba en la curación. En la curación, escucha bien esto.
la curación involucra un cambio de decreto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la curación? Precisamente el rey Ezequías hizo esto. Que dos cosas hizo este rey que a Dios lo convenció, por decirlo así. Que yuxtaponía, o sea, juntaba la redención y la oración. Se levantaba hasta tarde, como era la costumbre, pero él sentía que ya estaba pleno y después oraba. Y esto es un cambio de visión bastante grande, porque la gente hoy día, y la mayoría de nosotros, primero oramos y esperamos una respuesta, ¿sí? Oramos confiando hallar una respuesta, una redención. Pero aquí el rey hacía todo lo contrario. Ya él sentía la redención como que ya Dios le había respondido antes de orar, ¿sí? Que es un tema fantástico, maravilloso, de cambiar el orden de las cosas. Entonces ya el profeta Isaías ya no se está hablando de misterios, de cambiar el orden, por ejemplo, la muerte y después no curar, y luego la redención antes que la oración. Entonces, y ahí hay algo más importante que dice, suprimió el libro de los remedios en el que todos confiaban. Suprimió el libro de los remedios, este misterioso libro, y estuvieron de acuerdo con él. Molí la serpiente de cobre a través de la cual se hicieron milagros para Israel, destruyéndola porque había sido utilizada en la adoración. Y estuvieron de acuerdo con él. ¿Quién estuvo de acuerdo con él? Dios estuvo de acuerdo y el Sanedrín estuvo de acuerdo que lo que hizo el rey Ezequías le valió el derecho de que sus años de vida aumentaran 15 años más. Ahora, este libro de los misterios o de la curación, que aquí aparece como el libro de los remedios, era la fórmula mágica y secreta que Israel, sin acercarse a Dios, podía sanarse sin intermediario. Y el rey Ezequías vio que eso lo consideró como algo abominable, porque la enfermedad nos llama a nosotros al arrepentimiento. La enfermedad nos llama a nosotros al arrepentimiento. Por lo tanto, el rey Ezequías le dolió en su corazón que la gente no buscara a Dios y tuviera ese libro de sanación sin necesidad de buscar Teshuvá. Ahora, la pregunta obvia y lógica que nos haríamos todos nosotros. Ese libro, el libro mágico de Israel que tenía y que el rey Ezequías lo destruyó, ¿era un libro de brujería, magia negra, satánica, abominable? No. Era un libro que algunos le decían que era el libro que Dios le legó o le entregó, ¿cierto?, por intermedio de ángeles a sus siervos en la época antigua, y que este libro permitía que la persona, para orar y antes de orar, la gente estuviera sana. Ese era el propósito, de servir a Dios de manera sana, de manera tranquila, sin preocupaciones, y que este libro servía como primero voy a sanarme y después voy a agradecer. Esa era la intención, que algunos dicen que el libro existió de parte del Creador a través de muchas revelaciones para que el pueblo tuviera la conciencia que primero se sanara y después agradeciera. Hoy día es todo lo contrario, que agradecemos después que uno es sano. Pero aquí era primero sanar y después agradecer. O sea, el primer regalo lo hace el Creador. Sánate y después agradece. Es como tengo hambre, voy a comer y después pago. Aunque hay en algunos otros lugares que se paga primero y después se come. Pasa exactamente lo mismo con este libro, pero lo que más le convenció al Creador es que la intención del rey Ezequías era que la persona entendiera el proceso de curación y que estaba vinculado al hecho de arrepentirse, al hecho de primero tener conciencia por qué me enfermé y después arrepentirme. Y aquí vamos a ver después un secreto de la palabra curar, ¿ya? Ahora, interesante que el rey Ezequías, todos los símbolos de sanidad, como la serpiente de bronce, o la de serpiente de cobre que Moisés levantó en el desierto,
se utilizó como símbolo de curación, y ustedes pueden ver, ¿cierto?, en la farmacéutica, que hay una serpiente que está enrollada en un asta, en un palo, ¿sí? El símbolo de la sanidad. Y lo estaban utilizando como símbolo de adoración. También la destruyó el rey Ezequías. Ahora, nos cuenta la tradición que el rey Ezequías, por decreto real, inculcó la destrucción de este libro casa por casa. Escucha bien, casa por casa se registraba si alguien conservaba el libro de la curación o el libro de los remedios. O sea, imagínate tú que hagan un censo y que se busque, se dé vuelta en cada casa de Israel, estamos hablando en cada casa de Israel. Y lo hizo y destruyó este libro, y a Dios le agradó no que destruyeran su conocimiento, que se destruyera la, llamémoslo así, la idolatría que tenía el hombre, y no la conciencia de que realmente la persona cuando enferma es porque Dios quiere tratar con ella, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice? Que el rey Ezequías llegó a una conclusión, y por eso que a Dios le agradó esto, que la palabra curación en hebreo se dice refa, ¿sí? Desde ahí que es el origen de la palabra Refael, ¿sí? Y de ahí, como les digo, la palabra Refael, que es el arcángel encargado de la sanidad y de la curación, se dio cuenta que la palabra permutada o cambiada de orden de letra, como ustedes lo pueden ver allí, es pere, que es una persona salvaje, ¿sí? Entonces, aquí uno de los misterios del rey Ezequías es que llegó a esta conclusión, que una persona que llegaba a la curación sin el arrepentimiento era una persona que se convertía en un salvaje. Utilizaba la sanación o la curación para seguir siendo un salvaje, ¿sí? Aquí estamos hablando de grandes energías, un poder grande en las letras hebreas, que las personas, cuando hablamos de salvaje, significa que eran hombres y mujeres completamente animales en su raciocinio, que no tenían nada de espiritualidad, todo era comer, divertirse, saciar sus necesidades, y como un salvaje, como un animal, instinto animal, solamente por instinto, y que utilizaba la curación para seguir siendo salvaje. Entonces, hoy día muchas personas ponen, y de hecho tú lo puedes ver, muchas personas ponen a la medicina como sustituta de Dios, y le pasa exactamente lo mismo. Se siguen convirtiendo en personas instintivas, salvajes, animales, que no están ni ahí con la espiritualidad, no están ni ahí con Dios, siguen siendo soberbios, siguen siendo malos, siguen siendo delincuentes, y ellos se sanan por intermedio de la medicina. Exactamente igual como acá nos muestra la palabra refa, curación, que la curación te puede convertir en un salvaje. Por eso que aquí es importante que entendamos que por qué nosotros nos enfermamos, porque somos salvajes, somos personas que de repente tenemos un instinto, igual que los caballos, salvaje. Llegamos y hablamos, no estamos ni ahí, qué sé yo. Insultamos, despotricamos, robamos, maldecimos, somos verdaderos salvajes. Y cuando nos viene la enfermedad, la curación solamente es cambiar el orden. Ahora, claro, nosotros aquí estamos viendo una permutación de letras de esta palabra refa, pero ¿cuál era el misterioso libro del rey Ezequías? Es que le enseñaba a la persona cómo convertir la energía de la palabra permutada. Y esto es algo que la Kabbalah solamente puede revelar. Cómo yo puedo cambiar el orden energético de una palabra y yo recibir esa influencia. Ese es el asunto. Es algo muy, muy sorprendente. Claro, yo puedo permutar aquí. Puedo cambiar la posición de las letras y voy sacando nuevas palabras, nuevos secretos. Pero ¿cómo yo hago en el mundo físico el cambio de energía? Eso es lo interesante de esto, de entender cómo yo puedo permutar
energías en el mundo superior. Porque claro, en el mundo físico yo permuto una palabra, la cambio de orden, obtengo un resultado, obtengo una palabra nueva. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hago yo para que la palabra permutada realmente tenga un efecto sobre mí? Tengo que elevarme a un mundo superior. ¿Bien? ¿Qué nos dice a nosotros que al rey Ezequías le valió que Dios le diera 15 años más? ¿Por qué él inclinó, cierto? Se fue hacia la pared de su corazón. Porque quiso sacar su parte salvaje. La parte salvaje del rey le valió que Dios mirara que todo lo que hizo le permitiera ordenar las palabras de salvaje a Refa. Pero hay algo más profundo. Que aquí encontramos que de la misma palabra Refa, curación, la palabra salvaje, pere, también se puede seguir permutando y se saca otra palabra que es per, hermosura. Y aquí les digo yo a todos nuestros amigos que están enfermos, cuando tienen su parte salvaje, tienen que examinarse, porque en ese salvajismo que tienen va a venir la curación y después viene un proceso de hermosura, que significa que la persona sí tiene que cambiar. Les comentaba a muchos hermanos que están enfermos, después que tú eres sano, ¿eres la misma persona? Sí, dicen, y algunos dicen que se ponen peor. Una vez sano, se ponen peor, se ponen salvajes. Que no te pase a ti y que no me pase a mí. Porque si nos ponemos salvajes por intermedio de la curación, el Creador va a seguir castigándonos con esta enfermedad o con enfermedades o con dolores. La intención del Creador es que el salvaje pueda reconocer y pedir ayuda y pedir perdón, hacer teshuvá, arrepentimiento, convertimiento. Dios lo sana y después lo hace una persona hermosa, que significa que tiene un cambio de actitud. Una persona que es sana tiene que tener un cambio de actitud. Lo hemos venido diciendo en los videos anteriores. Una persona que está sana tiene que tener un cambio. No puede ser la misma persona. ¿Por qué? Porque nuevamente corre el peligro de convertirse en una persona salvaje nuevamente o una persona instintiva, animal. ¿Por qué? Porque la palabra curación, la palabra hermosura y la palabra salvaje están ligadas energéticamente. ¿Qué te parece? Impresionante. Por eso que el libro misterioso del rey Ezequías plantea que Dios estuvo de acuerdo con la intención de Ezequías de poder destruir y quemar este libro. Hay algunos que dicen que ese conocimiento se perdió en las arenas del tiempo. Pero hay algunos que dicen que hubo un círculo muy cerrado y que conservó parte de ese secreto, y algunos dicen que es conservado completamente. Algunos círculos cabalistas dicen que tienen algo. Ahora, esto no es anormal que se queme información para evitar algo peor. De hecho, uno de los que menciona el libro misterioso del rey Ezequías fue el rabí Nachman de Breslov. Y de hecho, él fue un gran rab, un gran hasid, una eminencia, y él se abocó precisamente al área de la salud terapéutica incluso. Su bisabuelo, el Baal Shem Tov, era como llamaríamos hoy día un naturópata, ¿sí? Conocía los secretos de las hierbas. Bueno, a todo esto el libro misterioso del rey Ezequías también tenía la fórmula de plantas, de brebajes y un montón de conocimientos bastante elevados, y que, por ejemplo, el rabí Nachman empezó a enseñar fórmulas mágicas a través de los salmos para poder también sanar. Ahora, se dice de mano de su discípulo más cercano, el rabí Natán de Breslov, que el rabí Nachman escribió 2 libros y que se dedicó día y noche a escribir estos 2 libros, y que solamente el rabí Natán vio y le dijo al rabí Nachman que por favor le permitiera
conocer ese conocimiento y el Rabí Nachman decide quemar estos dos libros porque traía un conocimiento de sanación de alto nivel y también de redención. Solamente yo digo, hermano, que en la biografía del Rabí Natán, él dice que vio los gruesos volúmenes y de hecho los nombra. En alguna oportunidad quizás nombremos cómo se llamaban esos libros que el Rabí Nachman quemó y que podía ser altamente peligroso si cayera en manos que realmente eran indignas. O sea, existe ese conocimiento. Existe el conocimiento y que el Rabí Natán es testigo que el Rabí Nachman los escribió y después los quemó. Solamente vio las portadas. O sea, quedó el testimonio del Rabí Natán que sí hay un conocimiento secreto y que está vinculado con la sanación rápida o cambiar la materia rápidamente. ¿Sí? Entonces, pero más que entender eso, hay una transformación que es superior desde un punto de vista filosófico. Es la transformación interna de nosotros. Una persona que es instintiva, animal, humana, salvaje, puede convertirse en una persona hermosa por intermedio de la curación. Esto es una transformación. Transformar o cambiar las letras de posición también nos hace ver y cambiar energías. La curación depende de nuestra actitud a nuestro salvajismo humano, de acercamiento a lo divino y a lo espiritual. Y de esta forma seremos hermosos realmente y sanos. Bien, así que agradezco su atención, amigos, y que este material sirva de ayuda y apoyo, ¿cierto?, a las clases que tenemos de terapia cabalística. Gracias a todos ustedes que se están suscribiendo a nuestro canal, compartiendo la información, dándole un like, que es de mucha ayuda para nosotros, porque esto nos permite a nosotros poder llegar a muchos más países, ¿cierto? Y también a muchas más personas para que sepan de la existencia de este conocimiento. Les agradecemos. Si ustedes quieren seguir en nuestras redes sociales, también tenemos otro tipo de material y que está disponible en la descripción del video. Y si nos quiere apoyar económicamente, sería de muy y de gran ayuda para seguir continuando y compartiendo este contenido valioso y espiritual. Bien, así que un beso y un abrazo para todos ustedes.